y en la producción de orina, eliminando los desechos de la sangre. También obviamente va a participar en la reabsorción de los electrolitos. Si ustedes se ven a la diapositiva a la derecha, y básicamente es un esquema técnico de cómo se filtra primero la sangre. Hay un ultrafiltrado del plasma. Esto tiene que ver con toda la sangre pasa por el glomérulo a través de la arteria aferente, pero solamente hay un ultrafiltrado según el tamaño de las moléculas, pasan estas. Normalmente no se filtra, por ejemplo, proteínas por su tamaño. Entonces el ultrafiltrado del plasma, que más o menos al día son 180 litros, el 99% debe reabsorberse y volver a la circulación. Básicamente en un día se excreta unos 1.2 litros. Esto varía un poco según el peso del paciente. La diuresis normal debe ser de 1 hasta 13 ml kilo peso día. Entonces, esto pasa minuto a minuto. Se debe filtrar, se debe reabsorber, se debe secretar y también se excreta a través de los túbulos renales. Y obviamente la unidad funcional indispensable en el riñón básicamente es la nefrona. La nefrona está compuesta obviamente por los glomérulos, por todos los túbulos renales con torneo proximal distal, las ADGN y obviamente el túbulo colector. Solo recordarles que cada riñón tiene más o menos 750.000 nefronas a 1.000.000 de nefronas. Tenemos 2 riñones, tenemos eso en cada riñón. ¿Cómo es que se produce normalmente la filtración glomerular? Para eso básicamente trabajan presiones que sacan el líquido del capilar a la cápsula de Bowman, y hay presiones que se oponen. La presión principal por la que se produce la filtración básicamente es la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Como ustedes ven en la diapositiva, básicamente se ve el cursor, pero la sangre ingresa por la arteriola aferente y la presión con la que llegan los capilares glomerulares es básicamente de 55 milímetros de mercurio. Es la presión que empuja para que se produzca el filtrado glomerular. Y las presiones que se oponen básicamente son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 15, y la misma presión coloidosmótica intracapilar intravascular, que es de 30. Y obviamente no tenemos presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Como dijimos, obviamente si las proteínas no se filtran, entonces no hay presión coloidosmótica dentro de la cápsula de Bowman. Entonces las presiones que empujan, la única presión que empuja el ultrafiltrado es la presión hidrostática de los capilares, y las presiones que se oponen básicamente son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica de los vasos sanguíneos, ¿no? Básicamente eso da lugar a una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. Eso normalmente ocurre todos los días fisiológicamente en todos los glomérulos, trabajan de esa manera. Gracias a esas diferencias de presiones es que se va a producir la presión de filtración neta hacia la cápsula de Bowman. Eso es lo que llamamos también el ultrafiltrado, que también tiene que ver con la superficie de los capilares glomerulares y obviamente con los poros que tienen estas, o fenestraciones que tienen los glomérulos. Bueno, esta diapositiva también es importantísima de repasar en relación a cómo es que el riñón va a cumplir adecuadamente su función. Para eso, lo primero que tiene que tener un riñón es una perfusión adecuada. Tiene que tener una irrigación suficiente con una presión adecuada. La perfusión renal es indispensable. En segundo lugar, tiene que estar el riñón sano, el parénquima, las nefronas íntegras. Y finalmente, la tercera condición va a ser que las vías por las que se excreta todo lo que se filtra deben estar permeables. Entonces, esto, miren ustedes, si ahorita ya nos adelantamos al tema, cuando hablamos de la clasificación de la insuficiencia renal aguda,
Cuando hablamos de las prerrenales, estamos hablando de la perfusión. Si le llega bien o mal la irrigación. Cuando hablamos de la insuficiencia parenquimatosa o intrarrenal o renal, estamos hablando de que hay una falla en el parénquima renal. Y finalmente, tenemos también la posrenal, en la que el problema está en las vías excretoras que están obstruidas. Entonces, esta diapositiva es importante recordar, básicamente, como las tres condiciones para que el riñón funcione adecuadamente. Bueno, y esta otra diapositiva es mucho más importante, porque esta ya les va a dar una pauta para que ustedes entiendan cómo es que se compromete o qué alteraciones van a ocurrir en esa unidad funcional llamada nefrona para que disminuya el filtrado glomerular, que básicamente es lo que define un síndrome de insuficiencia renal, la caída del filtrado glomerular. Entonces, ¿qué alteraciones ocurren en el glomérulo para que haya una disminución del filtrado glomerular? Lo más importante es que caiga la presión hidrostática. En otras palabras, para que entiendan que el paciente esté hipotenso. Si hay alguna patología que cause que la paciente, por ejemplo, una hemorragia, un shock hipovolémico, eso va a dar lugar directamente a que la presión hidrostática intracapilar, como recordarán, acabamos de ver, es de 55-50, cae la presión hidrostática y automáticamente el filtrado glomerular cae. Otra causa, otra explicación fisiopatológica para que falle el riñón, que aumenta la presión óptica, la presión coloidosmótica en el plasma. Esto más que todo ocurre en un paciente deshidratado. No, hay patologías inmunológicas que también pueden causar, que puede haber un aumento de las proteínas en plasma, pero normalmente el paciente deshidratado ya tiene un aumento de la presión coloidosmótica en el plasma. Otras circunstancias sería que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman se incremente. Eso vamos a ver más adelante, son patologías obstructivas. Finalmente, cuando baja el flujo sanguíneo renal y obviamente también cuando la permeabilidad de los capilares glomerulares está disminuida. Esta diapositiva engloba o resume básicamente fisiopatológicamente qué alteraciones van a provocar que el paciente curse con insuficiencia renal, que se define por una disminución del filtrado glomerular. Bueno, y entrando al tema un poco más a la parte práctica, tenemos que dividir al síndrome de insuficiencia renal en una insuficiencia renal aguda versus una crónica. La aguda, suele ser nomás, si ustedes ven las imágenes, yo les puedo apostar que si les digo cuál es agudo, cuál es crónico, la mayoría va a aceptar. Solo miren por la edad, obviamente vamos a asociar el paciente joven, aparentemente sin patología de base, este paciente está cursando con una insuficiencia renal aguda. Y el paciente anciano con comorbilidades está cursando, es probable que tenga una insuficiencia renal crónica. Es correcto. Solamente a veces la edad y las comorbilidades o la ausencia de comorbilidades nos puede hacer pensar en agudo o crónico. Es correcto, pero como vamos a ver más adelante, por ejemplo, puede ser un paciente mayor, si bien tiene patologías crónicas que predisponen un daño renal como la hipertensión o la diabetes. Puede tener, como el paciente de la derecha, el paciente ancianito que está con su esposa, puede venir tranquilamente por un cuadro agudo, como es el caso. Este paciente de la derecha ya viene por un síndrome diarreico agudo que produce deshidratación y causa una falla renal aguda. Entonces, si bien la edad, las comorbilidades del paciente nos ayudan mucho en ver o sospechar si es agudo o es crónico, pero la medicina no es una ciencia exacta. Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta y puede que el de la izquierda, así paciente tan joven, puede que tenga ya alguna glomerulonefritis desde la infancia
y finalmente llegue con una insuficiencia renal crónica. Por la historia clínica que es muy importante de evaluar, de analizar, y ver los antecedentes del paciente, ver las circunstancias con las que se está presentando y poder dividir, poder pensar en que es agudo o es crónico. Y además, y entre otra clasificación, la insuficiencia renal se puede presentar sobre un riñón sano o también se puede presentar sobre un riñón ya enfermo. Entonces también tenemos la insuficiencia renal crónica reagudizada. Es otra clasificación, ¿no? Podemos clasificar en agudo y crónico, y además tenemos un tercer grupo que lo denominamos insuficiencia renal crónica reagudizada. Ya tiene un riñón enfermo y sobre eso le viene un cuadro, una diarrea, y tiene una insuficiencia renal crónica reagudizada. Y también aquí es importante en la evaluación en esta clasificación de si es agudo o es crónico, es importante, o sea, la historia clínica es clave, pero también son importantes los estudios de imagen. La ecografía es un estudio de bajo costo, sin ningún efecto colateral. Se puede hacer a la cabecera del paciente en su cama de su internación, que nos permite ver, no solamente evaluando el tamaño del riñón, nos permite también diferenciar agudo y crónico. Lo típico del crónico es que son riñones pequeños, en que la diferencia también córtico-medular está disminuida, la relación córtico-medular está disminuida, pero son riñones pequeños. A diferencia del agudo, que normalmente son riñones normales, y en algunas circunstancias pueden incluso los riñones ser de mayor tamaño, pero eso vamos a ir viendo más adelante. Pero lo típico es eso, ¿no? Crónico, riñones pequeños; agudo, riñones del tamaño normal. Ahora, hay patologías en las que los riñones pueden estar aumentados de tamaño y tener insuficiencia renal aguda o crónica. Vamos a ver un poco más adelante. Pero no confundir, habitualmente el crónico es pequeño y el agudo es de tamaño normal por ecografía. A ver, no quiere pasar la diapositiva. ¿Me escuchan, no, Lady? A ver, déjame ver por qué no quiere. ¿Por qué se está colgando? Voy a dejar de compartir un segundito. Un segundito, déjeme volver. No sé por qué se ha congelado la pantalla. Ya, vamos a ver a compartir. Se está compartiendo parcialmente, ¿no? Ya. Ya, sigando. ¿Está bien? Ya, bueno, continuando con el tema. No más. Bueno, entonces estamos hablando de la diferenciación de agudo y crónico, básicamente. Ahora, y entrando al tema de insuficiencia renal aguda, que hoy día vamos a solo hablar de la parte del agudo. Básicamente vamos a definir como aquel descenso rápido y sostenido del filtrado glomerular. Como les decía, se puede presentar en un riñón sano o en un riñón, y cuando se presenta en un riñón enfermo, hablamos de insuficiencia renal crónica reacutizada. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, también tenemos que ver que se los puede clasificar según el volumen urinario, porque hay aquellos pacientes que normalmente, bueno, la mayoría, cursan con disminución de la diuresis, a los que se les llama oligúricos, y hay aquellos pacientes que pueden tener una orina normal y se los llama no oligúricos. Y se manifiesta obviamente clínicamente en el laboratorio por un aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico. ¿Cómo definimos insuficiencia renal aguda? Con una reducción brusca de la función renal en las 48 horas de beber, o un incremento de la creatinina. Debe ser un incremento mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro. O si conocemos la creatinina de base, podemos hablar de que está con falla renal aguda si se ha incrementado un 50%.
O sea, si la creatina del paciente de este mes o reciente era de 1 miligramo, o sea, tiene que ser reciente, ¿no? Los últimos meses. Si tenía 1 miligramo de creatina y ahora está 1.5, se ha incrementado un 50%. Entonces, si es una modificación rápida en días, hablamos de insuficiencia renal aguda. Y obviamente también podemos hablar según la diuresis, que es oligúrica cuando la diuresis será en este paciente menor a 0,5 ml kilo peso hora en 6 horas idealmente. Lo antes posible tenemos que definir si hay o no hay oliguria. Y según la etiopatogenia, la podemos clasificar en prerenal, intraparenquimatosa y posrenal. La prerenal es la causa más frecuente, depende del 60% de los casos de falla renal aguda. Tenemos en segundo lugar, con un 40% la intrínseca o renal, y finalmente la posrenal, que no es más del 5 hasta el 10% de los pacientes. Esta diapositiva, un poquito resumen todas estas causas. Vean como en la prerenal, que es la más frecuente, podemos hablar de que hay aquellos en los que el volumen circulante efectivo está disminuido de forma absoluta. Son aquellos pacientes que tienen hemorragia o por algún motivo han perdido volumen. Hay una depresión del volumen o del volumen extracelular. Y hay pacientes que pueden tener una disminución del volumen circulante efectivo de forma relativa, como son los pacientes que cursan normalmente con síndromes ascíticos edematosos, que tienen tercer espacio, que tienen edema, ascitis, como son los pacientes con cirrosis, insuficiencia cardíaca. También aquí también debe incluirse el síndrome nefrótico como una causa en la que el volumen circulante efectivo está disminuido, pero de forma relativa, porque hay una retención de líquido en un tercer espacio, como son los derrames o las ascitis. Obviamente están también dentro de las prerenales todas aquellas causas de hipoperfusión, porque como el fallo cardíaco o el choque hipovolémico, o cuando los pacientes están usando IECAS o AINES y están hipotensos. En el parenquimatoso tenemos las causas vasculares, las vasculitis, hipertensión mayúsculas, las glomerulares, las intersticiales, y también un grupo importante está la necrosis tubular aguda, que se puede dividir en isquémica y tóxica, y como ustedes verán, vamos a ver más adelante un poquito más en detalle cómo se dividen en toxinas exógenas y endógenas. Y finalmente a la derecha tenemos los pacientes con un problema post-renal, con insuficiencia renal aguda post-renal, de causas urológicas, neoplásicas, retroperitoneales, todas aquellas. Bueno, ya haciendo la historia clínica del paciente con insuficiencia renal aguda en la prerenal, lo más importante es, bueno, todas van a tener como condición final que comparten es la hipoperfusión renal. Y en la historia clínica lo que tenemos que ver es eso, a que si el paciente tiene qué causas o qué enfermedades le han producido esta hipoperfusión renal. Y lo más importante es indagar sobre la pérdida de volumen intravascular, si ha habido hemorragias o ha habido pérdidas como diarreas y vómitos, ver sus antecedentes de cardiopatías y ver semiológicamente si hay datos de falla cardíaca o tener alguna patología que condiciona una vasodilatación sistémica y cause igual una hipotensión arterial o un shock, como pones como ejemplo el shock anafiláctico. Y obviamente hay circunstancias, sobre todo tóxicas en el riñón, que pueden causar vasoconstricción renal, que igual todas estas van a causar hipoperfusión renal. Por ende, que falla el riñón. Acá tenemos un poco más en detalle lo mismo. Seguimos en las prerenales. En la historia clínica, en la historia clínica es clave indagar sobre aquellas circunstancias que han producido la disminución del volumen intravascular o la hipovolemia verdadera que decíamos hace un rato, como hemorragias, ¿no? Hemorragias digestivas, hemorragias ginecológicas, igual que tipo de hemorragia o accidentes de tránsito que causan shock hipovolémico, pérdidas digestivas, lo más frecuente, las diarreas y vómitos, los terceros espacios en los pacientes como el paciente cirrótico, como el paciente cardiópata, las quemaduras, que son sobre todo según la extensión de la quemadura o el porcentaje de quemadura, también son una causa muy importante de depresión de volumen. En segundo grupo tenemos aquellas en las que se altera la resistencia vascular, y lo más importante son las infecciones graves como la sepsis,
que causan esta alteración en la resistencia vascular. Otras causas tenemos dentro de este grupo la anafilaxia o los mismos anestésicos que causan una vasodilatación de la circulación sistémica. Y obviamente tenemos que también indagar y ver cardiopatías o patologías cardíacas que también pueden causar una disminución del gasto cardíaco. La más importante es choque cardiogénico, también tenemos la embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, arritmias o valvulopatías. Un segundito que no quiero avanzar. A ver, ya. Entonces, esto es parte de la anamnesis. Uno, por ejemplo, puede tener un paciente que viene por... El paciente con insuficiencia renal aguda no va a venir porque no está orinando. El paciente va a venir por otro problema que va a causar, por ejemplo, la hipotensión o la hipovolemia. Entonces va a venir, por ejemplo, en historia clínica lo que vamos a indagar, que viene por hematemesis. Entonces uno tiene que ver desde cuándo, trata de cuantificar y obviamente al identificar que hay una causa, que hay una hemorragia digestiva alta, evaluar los signos vitales, hacer el examen físico y ver la gravedad bueno, encontrar los datos de shock hipovolémico y ahí simultáneamente uno preguntar, por ejemplo, ¿está haciendo pis normal? ¿Cuándo fue su última micción? ¿Ha orinado normal? Y el paciente recién se da cuenta que las últimas 12 horas o las últimas 24 horas no ha miccionado y uno ya puede intuir ante ese cuadro de hemorragia, de shock, la ausencia de diuresis o la disminución de la orina o las varias horas, 12, 24 horas sin orina, uno ya puede deducir que como consecuencia de esta hemorragia y el shock está cursando con insuficiencia renal aguda. Obviamente el examen físico en los niños es mucho más fácil de detectar, pero también en los adultos se debe buscar todos los signos de deshidratación. Va a haber lo que llamamos también la hipotensión arterial o la hipotensión también ortostática, que eso es más fácil de evaluar en el adulto, obviamente la taquicardia, y obviamente si uno puede poner un catéter venoso central, uno puede medir también la presión venosa central, que va a estar por debajo de 8 centímetros de agua, y vean como en la imagen, obviamente los niños es donde se ve mucho más fácil estos signos, desde los ojos, la fontanela, la piel seca, la falta de turgencia en la piel, que se deja un pliegue en la piel cuando uno pellizca la piel, en el abdomen, en tórax, el estado de conciencia comprometido. Entonces, obviamente, pero igual todos esos, no todos estos signos, pero muchos de ellos tenemos que buscarlos en el paciente adulto o en el paciente en general. Y aquí es importante recordar cómo es que participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona en todo paciente. Ustedes saben que igual la hipoperfusión renal, la hipotensión activa toda esta cadena de eventos que comienzan en el aparato yuxtaglomerular a través de la liberación de la renina, quien transforma, normalmente el hígado produce el angiotensinógeno, entonces la renina liberada por el aparato yuxtaglomerular a la circulación transforma transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, quien por la circulación, a través de la enzima de conversión de angiotensinógeno o de angiotensina, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, y quien es el responsable de intentar producir un aumento de la presión arterial a través de la vasoconstricción, la angiotensina 2 también, pero la angiotensina 2 también tiene la función de estimular a la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona, quien se encarga de retener agua y sal y tratar también de subir la presión arterial. Entonces, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona es indispensable como en la respuesta fisiológica o fisiopatológica, independientemente de cuál sea la causa por la que el paciente viene a la consulta o se interna en la emergencia. Ya cuando hablamos de otro grupo de patologías de causa aguda, tenemos las intrínsecas o las renales o las parenquimatosas.
Acá ya es un poco más complicado de evaluar, pero sí tenemos que recordar que las principales causas para que el parénquima renal esté comprometido son las lesiones de grandes vasos renales, las lesiones glomerulares, las lesiones necrosis tubular aguda y la lesión túbulo intersticial. Serían las causas de una falla renal o intraparenquimatosa. Pero de estas, de las las intrínsecas, la necrosis tubular aguda es la más frecuente y depende del 75 al 80% cuando se trata de una insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Lo más frecuente va a ser encontrar una necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica o puede ser tóxica. La tóxica, que se debe a medicamentos, generalmente estos medicamentos pueden causar o van a causar, una vasoconstricción renal, una lesión tubular directa o incluso una obstrucción intratubular. Y esas, cuando hablamos de tóxicas, las toxinas, tenemos que recordar que hay endógenas y exógenas. Cuando hablamos de endógenas, por ejemplo, tenemos la mioglobina. Esto se produce en la rhabdomiólisis. Por ejemplo, esto es clave en la historia clínica. Por poner un ejemplo, acá el paciente no viene por la insuficiencia renal, viene por otros problemas. Y una causa muy frecuente, relativamente frecuente, pues, son las quemaduras eléctricas. Las de alta tensión causan quemaduras en las manos y en el sitio de ingreso y en el sitio de salida, pero el daño principal que causan y el riesgo mayor para el riñón que se produce es por la rhabdomiólisis, por el paso de la corriente por las extremidades a través de la puerta de ingreso y puerta de salida, y esa rhabdomiólisis va a causar una liberación importante de mioglobina y puede causar esto una falla renal aguda produciendo una necrosis tubular aguda por toxinas endógenas como es la mioglobina. Entonces ahí tiene que ir la historia clínica muy detallada, qué es lo que pasó con el paciente. Lo mismo con las exógenas, ¿no? En la historia clínica tenemos que indagar sobre medicamentos o estudios que se hayan realizado previamente a la consulta o a la internación. Y es muy frecuente ver esto, por ejemplo, en los estudios de imágenes que se usan contrastes yodados. En segundo lugar, los aminoglucósidos serían los segundos medicamentos más tóxicos. Después serían las anfiotensinas B y también los pacientes que están en quimioterapia, los antineoplásicos también son nefrotóxicos o son toxinas exógenas que pueden causar una necrosis tubular aguda. Entonces, todo eso tiene que ir en la historia clínica a donde hacer la anamnesis. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de un grupo de pacientes muy importante, seguimos dentro de los parenquimatosos o intrarrenales, tenemos la insuficiencia renal aguda por contraste, dentro de las necrosis tubular aguda por tóxicos, sobre todo, por ejemplo, los que hacen este daño por contraste. Los principales factores de riesgo para que puedan tener esta complicación son que ya tenga, por ejemplo, una insuficiencia renal previa, que el paciente venga con alguna patología que cause depresión de volumen, que tenga una comorbilidad crónica que cause ya daño crónico en los riñones, como la nefropatía diabética, que sea cardiópata o que esté tomando por algún motivo IECAS o AINES. Todos estos son factores de riesgo para que ese paciente, si se expone al contraste, es muy probable que se cause una necrosis tubular aguda tóxica o una insuficiencia renal aguda del tipo de las parenquimatosas o intrarrenales. O sea, que tener mucho cuidado. Tenemos que indagar por eso sobre qué fármacos también causan este tipo de complicaciones. Aparte de los AINES y ECAS que ya hemos comenzado, tenemos que hablar de los antimicrobianos como los aminoglucósidos, la vancomicina, la anfotericina, son antivirales, aciclovir, sulfonamidas. Y de los quimioterapéuticos o antineoplásicos tenemos la cisplatina, la ifosfamida y el metotrexate como principales fármacos quimioterapéuticos que pueden causar daño renal. También tenemos que identificar otros factores de riesgo en general. Los anteriores eran factores de riesgo para la necrosis aguda por contraste. Este es en general para todos los pacientes que tienen riesgo
de hacer una insuficiencia renal aguda intrínseca o necrosis tubular aguda, básicamente tiene que ver el antecedente de que ya tienen insuficiencia renal crónica, la edad mayor de 65 años, cirugías mayores como las vasculares, cirugías con bypass cardiovascular o la exposición reciente a nefotóxicos. Todos estos son factores de riesgo para que el paciente pueda desarrollar esta complicación. Otro grupo de pacientes son los que hacen nefritis intersticial aguda. Estos sobre todo se deben a fármacos. Acá hay fármacos que los usamos con mucha frecuencia y hay que tener mucho cuidado con los antimicrobianos. Vienen como la penicilina o los beta-lactámicos, son grupos de fármacos que pueden causar esta complicación. La ciprofloxacina, la rifampicina y el cotrimoxazol también, obviamente todos los AINES. Y algunos medicamentos como la fenitoína, la misma furosemida que usamos mucho como diurético de asa, es un medicamento que puede causar nefritis intersticial aguda. Bueno, ya en el paciente, como hemos hablado, las principales causas, la principal causa de insuficiencia renal aguda intrínseca es la necrosis tubular aguda, y hemos dicho que principalmente se debe a toxinas endógenas y exógenas. Por eso en la historia clínica de estos pacientes debemos indagar si se hizo, por ejemplo, algún estudio de imagen con contrastes recientemente. Además que las insuficiencias renales agudas o las necrosis tubular agudas por contrastes lo hacen, la elevación de la creatinina se presenta al tercer a quinto día de la exposición al contraste. Entonces, la historia clínica debe indagarse bien sobre ese dato, sobre algún estudio de imagen con contraste, como una probabilidad de etiología de la falla renal, los antibióticos que se ha estado tomando las últimas semanas, último mes, o la ingesta de AINES, o obviamente, como dijimos, ese paciente que se expuso a una quemadura eléctrica de alta tensión, usted solo ve la quemadura en la mano, la puerta de ingreso, y en el pie la puerta de salida, pero en su trayecto el paso de la descarga eléctrica causa rhabdomiólisis, y esa es la causa para que el paciente, esa liberación abrupta de gran cantidad de mioglobina por la rhabdomiólisis va a causar la insuficiencia renal aguda. Entonces, es muy importante, las quemaduras eléctricas son consideradas quemaduras mayores, quemaduras graves, donde es indispensable la hidratación con soluciones cristaloides. Entonces, eso también tiene que indagarse en la historia clínica. A veces el paciente puede venir por síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, dolor, pero indagar tener en cuenta estos datos, ¿no? Si se hizo un estudio de tomografía con contraste, si estuvo tomando medicamentos, ¿por qué? O esta quemadura eléctrica. Y finalmente, la insuficiencia renal aguda, tenemos que hablar de la insuficiencia renal aguda postrenal, que sería el tercer grupo de etiologías, el tercer grupo etiopatogenia de la clasificación según la etiopatogenia. Entonces, todas las alteraciones que obstruyan desde las cálices renales en todo su trayecto del paso de la orina por la pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra, toda obstrucción al paso normal de la orina puede causar una insuficiencia renal aguda postrenal. Y obviamente vamos a ir viendo diferentes etiologías, va a variar mucho según la edad. Pues si es un niño, un lactante menor, un lactante mayor, pensaré pues primeramente en alteraciones congénitas o lesiones congénitas que han provocado una alteración en la normal paso de orina por los túbulos o por los conductos renales, por ejemplo la estenosis pieloureteral. En los jóvenes es más frecuente sospechar en litiasis ureteral, litiasis renal. Y en el anciano, lo primero que vamos a pensar como la causa postrenal va a ser básicamente patología de la próstata, la hiperplasia benigna de la próstata, que es muy frecuente de ver, muy raro, mucho más raro cáncer de vejiga, la vejiga neurogénica o las neoplasias ginecológicas en la mujer. Bueno, dejamos esto adelante. Ya hablamos de las manifestaciones clínicas en general de todas las insuficiencias renal agudas. Lo primero que hemos dicho es indagar, es hacer la anamnesis y ver aquel cuadro que ha provocado la pérdida de líquidos y fluidos o ese antecedente de exposición a nefotóxicos. Será indispensable de indagar. Y obviamente simultáneamente indagamos que hay un factor, que hay una historia
de pérdida de líquidos y en el examen físico buscamos signos de depresión de volumen, como son la hipotensión, la taquicardia, la sequedad de mucosas o el ortostatismo. Hay algunas otras alteraciones un poquito más específicas, menos frecuentes de ver, pero sí, por ejemplo, hay que ver los edemas en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome nefrótico o alguna glomerulopatía de base, puede haber aumento de peso, edema, ser una manifestación de una glomerulopatía previa. Aquellos pacientes que tienen rash cutáneo, podemos asociar a la nefritis intersticial. Hace poco vimos, como sabemos en la práctica, paciente con púrpura palpable es típicamente igual a vasculitis. Las vasculitis pueden dar lugar a problemas de insuficiencia renal. El lívido reticular es muy raro de ver, que está asociado a la ateroembolia. Todo eso con las manifestaciones cutáneas en el examen físico. Y en las manifestaciones urinarias, eso básicamente tiene que ir en la anamnesis. Y obviamente una vez que se interna el paciente, se debe cuantificar la orina y podemos encontrar pacientes con oliguria o anuria. Se define oliguria básicamente cuando la orina es menor a 400 ml en 24 horas y definimos anuria cuando la diuresis es menor a 100 ml en 24 horas, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar algunas otras situaciones en las que el volumen circulante efectivo está disminuido, pero el líquido extracelular está aumentado. Eso básicamente es que tienen edemas o retención de líquido en tercer espacio, como el paciente con cirrosis, paciente con insuficiencia cardíaca o el paciente con síndrome nefrótico. Son otro grupo especial de pacientes que pueden cursar con insuficiencia renal aguda. Otra pauta en la evaluación de la insuficiencia renal aguda será poder dividirlos según el volumen urinario, cómo se comportan cada uno según la hepatogenia. Típicamente el prerrenal, el que viene deshidratado por hemorragia digestiva, por una pérdida sanguínea, típicamente va a tener un volumen urinario muy reducido, va a estar oligúrico. Pero hay una excepción a esta norma, que son aquellos pacientes en los que la pérdida de volumen es de origen renal. Por ejemplo, si el paciente tiene una diabetes compensada y tiene poliuria, tiene volumen urinario aumentado, y esa misma poliuria va a causar una deshidratación y esa misma descompensación va a causar la falla del riñón. Entonces, en la historia clínica podemos encontrar más bien que el paciente está orinando en gran cantidad. Obviamente, el día que se interne de emergencia, ya con falla renal, la orina va a caer, va a disminuir porque está con falla renal aguda. Pero puede ver en la historia clínica ese antecedente de que más bien estuvo con poliuria, como la diabetes insípida o en la insuficiencia suprarrenal. Son excepciones, ¿no? Lo típico del prerrenal es que venga con oliguria, un indague con oliguria. En el que es falla renal intrínseca, normalmente el volumen urinario está mantenido. Puede estar oligúrico o anúrico en la glomerulonefritis rápidamente progresiva de la nefritis intersticial aguda. Y en el postrenal, en el que hay obstrucción, por ejemplo, el que tiene hiperplasia prostática, suele estar la diuresis mantenida, excepto si la obstrucción es completa, si por ejemplo la hiperplasia prostática es completa, o hay una vejiga neurogénica que no puede miccionar y la obstrucción es total de la orina. La orina no puede pasar por la hiperplasia prostática, obviamente el paciente va a estar en anuria. Y esos pacientes con anuria, con hiperplasia prostática, habitualmente vienen con globo vesical, porque la obstrucción en la próstata ha causado esa obstrucción. Es imposible de que la orina pase por la uretra, entonces toda la vejiga se ha ido acumulando en la vejiga y en teoría tiene anuria, pero obviamente este aumento de la presión dentro de las estructuras tubulares de los riñones de excreción va a causar que el riñón falle. Y obviamente se habla o se sabe que si la obstrucción es parcial o es incompleta, cuando hay una obstrucción incompleta, sea por un cálculo, sea por una misma hiperplasia prostática, puede incluso encontrarse poliuria en el paciente con falla renal postrenal. Si hablamos del sedimento urinario, podemos también encontrar algunas alteraciones. En la prerrenal, normalmente el sedimento urinario es normal, exceptuando los cilindros hialinos, pero en la intrínseca, en la que es por un problema glomerular o intrínseco
o renal, tenemos muchas alteraciones. Básicamente están la presencia de cilindros granulosos, hemáticos, leucocitarios, granulos no pigmentados, la eosinofiluria en la deficiencia tubular. Y en el postrenal, habitualmente también el sedimento urinario puede ser normal o podemos encontrar leucocituria o hematuria. Entonces, vean las diferencias que podemos encontrar solo viendo el examen de orina para ver, diferenciar una presrenal de una postrenal o de una intrarrenal. ¿Qué exámenes complementarios pedimos en estos pacientes? Básicamente, aquí la clave va a ser demostrar que hay una hiperazoemia. Aquí llamamos hiperazoemia al aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico. En la presrenal, típicamente, el aumento del nitrógeno ureico es mucho mayor que el de la creatinina. Es lo típico. En el presrenal se aumenta más el nitrógeno ureico que la creatinina. Excepto si la causa, perdón, el paciente con quemadura que tiene rhabdomiólisis, como el origen fundamental de la creatinina a nivel muscular, cuando hay daño de lisis muscular, puede haber un aumento mayor de la creatinina que del nitrógeno ureico, aún en una insuficiencia renal aguda prerenal. En la necrosis tubular aguda por nefotóxicos hay que tomar en cuenta que la creatinina tarda en incrementarse, habitualmente se eleva al tercer, quinto día, a veces incluso hasta el quinto, hasta el séptimo, décimo día recién hay un pico del aumento de la creatinina. Hay que tomar en cuenta para hacer seguimiento. Estas son alteraciones específicas de algunas patologías como la eosinofiluria en la nefritis intersticial, los cristales en la nefritis purpuratos, la hemoglobinuria cuando hay hemólisis, la mioglobinuria cuando hay rhabdomiólisis, la proteinuria menor a 1 gramo en las isquémicas o por nefotóxicos, o mayor a 1 gramo cuando es por enfermedad glomerular o mieloma. También podemos hablar de algunas alteraciones o algunas diferencias ya de la presrenal con la renal. Básicamente aquí se diferencia la presrenal de la necrosis tubular aguda, como el riñón, fisiológicamente el riñón en la presrenal está funcionando, pero lo que le falta es, o sea, no hay daño renal, es un daño prerrenal. Entonces, el riñón va a concentrar la orina y por eso la osmolaridad plasmática va a estar aumentada, cosa que no ocurre en la necrosis tubular aguda, que se mantiene entre 250 y 300. El sodio en la orina está bien disminuido porque el paciente presrenal trata de retener lo más que se pueda la sal. Y en la orina tenemos un sodio bajo, lo que no ocurre en la necrosis tubular aguda, que es menor a 40. Por eso la fracción de excreción de sodio es menor al 1% en la presrenal, que está haciendo todo lo posible por retener sodio y agua para subir la presión. Y como en la necrosis tubular aguda hay un daño tubular, el porcentaje de excreción es mayor al 1%. Y lo que les decía, la relación Boone-creatinina, típicamente en la presrenal es mayor a 20 y en la necrosis tubular aguda es menor a 10. Es otro cuadro muy similar a lo que hemos hablado, pero aquí ya se incluye el postrenal, las diferencias del sodio urinario, sodio en la orina, obviamente va a estar bajo en la presrenal, en las otras presrenal y postrenal está aumentado, la fracción de extracción de sodio es lo mismo, menor a 1, mayor a 2, mayor a 2. La osmolalidad urinaria, si uno puede, la orina es típicamente concentrada en el presrenal, trata de retener la sal y el agua, y no está así tan concentrada en la renal y postrenal. Si vemos la relación creatina en la orina sobre la creatina en el plasma, vamos a ver que es mayor en la presrenal y es mucho menor en la renal y postrenal. La relación urea-creatina, que también les dije, mayor a 20 en la presrenal y está menor a 10 o 20 en la renal y postrenal. Y obviamente la densidad urinaria está la orina muy concentrada en la presrenal y no así en la renal y postrenal. Y finalmente, para ir terminando, tenemos la ecografía como un estudio de imagen clave o importante para el diagnóstico de las diferentes causas. Sobre todo la ecografía nos sirve para descartar o confirmar si hay una causa obstructiva. Eso es muy importante de evaluar. Y obviamente para detectar si hay o no alteraciones que sugieren una enfermedad renal crónica, como es el tamaño pequeño, como es la alteración en la dilatación corticomedular disminuida, o vean en este caso como consecuencia de la obstrucción, como se ve una gran dilatación de la pelvis renal, de los cálices,
que llamamos una hidronefrosis por una causa obstructiva, probablemente sea un cálculo renal que está obstruyendo el drenaje normal de la orina por los túbulos renales, por la ureter, perdón. Estas son manifestaciones más avanzadas. Como les decía, en la historia clínica, propiamente el paciente no viene por síntomas típicos de la insuficiencia renal aguda, sino por todo el contexto que llevó a este problema. Ya cuando el cuadro está más avanzado, cuando ya hay una insuficiencia renal ya instaurada, cuando ya hay una hiperazoemia, ya comienzan a ver los síntomas de la misma insuficiencia renal, pero son en fases más avanzadas, cuando ya vienen las náuseas, vómitos, ilio, ya viene el compromiso de conciencia, como la letargia, confusión, estupor, coma, o la agitación, la psicosis, astirixis. Ya son manifestaciones que vamos a ver en la siguiente clase. La insuficiencia renal crónica son más propios de la insuficiencia renal crónica, pero pueden también estar presentes en la aguda, es mucho más raro, son cuadros muy severos. Esto es más frecuente de ver en la insuficiencia renal crónica, pero sí también lo podemos ver en la insuficiencia renal aguda, aunque menos frecuentemente. El síndrome urémico agudo, caracterizado por la oligoanuria, puede haber datos de sobrehidratación como el edema periférico, el edema de pulmón, la hipertensión, los signos de la acidosis metabólica que podemos encontrar, la respiración de Kushmaul en el paciente en la emergencia, son pacientes muy graves, los datos de hiperpotasemia como debilidad o típicamente en el electrocardiograma encontramos las ondas tepicudas o la desaparición de la onda P o los QRS ensanchados o mellados o arritmias ventriculares y finalmente la parada cardíaca. Como consecuencia de la hipermagnesemia puede haber depresión del sistema nervioso central, hipocalcemia, hiperfosfatemia, anemia, coagulopatía, son ya cuadros más graves de evaluar. Y también en el paciente con insuficiencia renal aguda puede requerir un tratamiento sustitutivo. Si con manejo médico no ha sido suficiente, puede requerir un tratamiento de diálisis en el agudo. Obviamente más en el crónico están en diálisis, pero el agudo puede requerir una terapia de sustitutivo como es la diálisis. Y esto básicamente tomar en cuenta cuando el paciente persiste oligúrico, anúrico, cuando hay datos de sobrecarga de volumen como el edema agudo de pulmón, cuando hay los datos de hiperpotasemia que no se corrige con manejo médico, cuando el paciente está con acidosis metabólica grave, como un pH menor a 7.20, que no responde al tratamiento médico, o datos de la uremia como la cefalopatía, la neuropatía o la pericarditis urémica, o algún fármaco que le causa intoxicación, que sea una droga que requiere ser dializable, entonces tienes que considerar el tratamiento sustitutivo. Bien, jóvenes, creo que hemos acabado en el tiempo correcto. Tenemos unos 2 minutos. Tengo que ir a trabajar al hospital. Si tienen alguna duda o consulta, obviamente